Said Badwan, el hombre robot, hecho de chips por todos lados. Un genio, picudísimo. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Fer, por tan bonita introducción. Ay, qué Todavía divino. no estoy hecho de chips. Yo creo que yo ni nadie todavía, pero vamos a estar ¿En muy cuánto pronto, tiempo? ¿no? Pues dice Ray Kurzweil que para 2045, dice Elon Musk que para el año que viene ya va a empezar a meterle chips en la cabeza a la gente, entonces yo no Sascuas. puedo esperar por ese momento, ¿no? No, bueno. Yo ya le estoy metiendo cosas a la gente desde lo que hacemos y todavía no chips, En el cuerpo. pero pronto. Oye, estás de mexicano rifado de verdad. Traes un tema, pero has hecho cosas bien importantes en torno a, pues estás desarrollando un corazón, ¿no? ¿Para No, trasplante no. o qué estás, Nosotros además nos de los... enfocamos más en cosas ortopédicas, en reemplazos, por ejemplo, de cadera o de pedazos de hueso, etcétera, que sí tienen que ver con diferenciación celular, pero estamos más enfocados en eso. Que curiosamente tiene mucho que ver con el tema del que vamos a A ver, hablar cuéntanos. el día de hoy. En este recorrido que estamos haciendo por la historia de la ciencia, desde la alquimia a la inteligencia artificial, el día de hoy te voy a platicar de la piedra filosofal. Esta eh, eh, reliquia mitológica es posiblemente gracias a lo que tenemos ciencia hoy en día. ¿Por qué? La piedra filosofal es algo que se ha hecho famoso por aparecer en cosas como Harry Potter o los lectores del Código Da Vinci, que se ha vuelto parte de la cultura mainstream, pero es algo que prometía poder convertir metales baratos en oro. Y esa promesa era algo que era muy interesante para las personas con dinero y poder de la antigüedad. Entonces era lo que hacía que se financiara la investigación científica antigua, que ya sabemos que la alquimia, aunque es una pseudociencia que tiene que ver con esoterismo, etcétera, en realidad es el principio de la ciencia química, física y filosofía de hoy día, ¿no? Gracias a eso es que tenemos ciencia hoy día, ¿no? Entonces, hoy voy a ser muy poco esotérico y muy técnico para que sí se entienda, a diferencia de programas pasados que lo hemos platicado más como a modo de historia, porque hoy les voy a decir cómo, gracias a la ciencia, hoy día sí es posible transmutar un metal barato en oro. Eso ya se puede. Y ahorita les voy a explicar cómo y por Pon qué, ¿no? atención, por Sí, no, favor. No, no, basta, no, deje no, las no. cosas porque ahorita... Apúntenle. A ver. En la alquimia, los alquimistas a lo que se dedicaban, ya habíamos dicho, era a las transmutaciones, que era convertir una cosa en otra, respetando la primera ley de la termodinámica, ¿no? Que la energía, como la materia, no se crean ni se destruyen, solo se transforman. Y para hacer esto usaban lo que se llamaban por tradición círculos de transmutación. Los círculos de transmutación, que son como esos círculos que vemos en las películas, que les ponen símbolos y velas alrededor para hacer cosas, en realidad no eran como, para, al menos no para los alquimistas, cosas como demoníacas o de invocaciones ni nada por el estilo. Eran simplemente fórmulas que describían en sus tiempos cómo balancear una ecuación química, así como nos enseñaban en la secundaria, que anotabas unos símbolos, luego una flechita y luego otros símbolos. Para eso ellos eran para eso los círculos de transmutación. Por ejemplo, el símbolo del agua o del DHMO del que hablábamos el programa pasado, es muy interesante que para los alquimistas eran tres círculos, dos más grandes, Ujú. uno más chico, que estaban a una posición de 120 grados, que es exactamente como, o sea, es la separación en grados de la molécula del agua que permite que tenga las propiedades que tiene, por ejemplo, que se haga hielo y que se hagan estos cristales hexagonales, etcétera, ¿no? Entonces, había un conocimiento técnico eh, bastante sofisticado para su época en muchas cosas que ahorita te voy a platicar. De hecho, cuando se iba rompiendo esta línea de alquimistas y científicos, cuando se separa la ciencia del esoterismo, uno de los últimos alquimistas que escribe sobre cómo crear la fórmula de la piedra filosofal es Sir Isaac Newton, que pues igual que el cálculo, que como todos sabemos se lo copió a alguien más, resulta ser que después esa fórmula que escribió, pues se enteraron que se la había copiado a alguien más, ¿no? Entonces, en estos círculos había elementos para hablar del arsénico, antimonio, mercurio, cobre y magnesio, que eran las sustancias favoritas de los alquimistas para trabajar. Curiosamente, ellos literalmente dieron sus vidas a cambio de conocimiento, como lo
hablaba su doctrina, pero sin darse cuenta. Por ejemplo, al trabajar con magnesio, al respirar el magnesio, es bien sabido que si no se tienen los filtros adecuados y las precauciones, el magnesio a la larga hace que te vuelvas loco, ¿no? Entonces, Ándale. decían que transmutaban su impulso de vida. Por ejemplo, los alquimistas vivían muy poco y en realidad era que se la pasaban refinando cosas con fuego hecho con carbono, entonces se la pasaban respirando monóxido de carbono y entonces acortaban su expectativa de vida, etcétera, pero ellos pensaban que era el precio que había que pagar por el conocimiento, ¿no? Entonces, si incluso si nos ponemos conspiranoicos, el dólar americano tiene círculos de transmutación, ¿no? Esos simbolismos se mantienen. Pero aquí lo importante es el oro, ¿no? De lo que venimos a hablar. Y las aleaciones, como el acero, son hierro y carbono, que en realidad no es un solo elemento, ¿no? Aquí quiero ser muy claro. Los elementos son los que están en la tabla periódica de los elementos, ¿no? Como nos lo explicaban en la secundaria, que tenemos hidrógeno, Ujú. oxígeno, hierro, etcétera. No vas a encontrar acero en la tabla periódica de los elementos, Es porque la es una mezcla de mezcla otros. de hierro y carbono, ¿no? Y sí puedes encontrar hierro puro en la naturaleza, puedes encontrar carbono puro en la naturaleza, Queda claro. pero el otro es una mezcla, ¿no? Y aquí es donde los alquimistas se equivocaban. Los alquimistas no conocían la tabla periódica de los elementos y creían que todos los metales eran una aleación. Y entonces intentaban crear el oro mezclando otros metales. Por ejemplo, específicamente creando el mercurio sófico, que era mezclar sulfuro con mercurio, porque decían, ¿Y les bueno, daba oro? se parece esto, les daba algo muy parecido. Decían, el mercurio ya es muy parecido al oro, le agrego este sulfuro para hacerlo amarillentoso y voy a tener oro, ¿no? Y resulta ser que no estaban tan perdidos, porque mientras el oro es el elemento 79 en la tabla periódica de los elementos, el mercurio es el elemento 80. Si nosotros quisiéramos transformar mercurio en oro, tendríamos que sustraer un protón de su núcleo. Nosotros hasta hace mucho tiempo pensábamos que el átomo era, nos enseñaban en la primaria, ¿no? La partícula más pequeña e indivisible que existe, bla, 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 ¿no? Mm. Y en realidad eso no es verdad, porque en la misma escuela nos enseñan que hay protones, neutrones y electrones, que son los elementos que componen al átomo. Ujú. Y nos dicen, no, pero es que sigue siendo indivisible. Pero en realidad, de dividirla, es que existe la física nuclear, donde con reacciones como la fusión nuclear o la fisión nuclear, es que hay bombas atómicas como las que explotaron en Hiroshima y Nagasaki, o plantas termonucleares, ¿no? Entonces, el dato final de cierre es que en la Universidad Técnica de Alemania están transmutando con un acelerador de partículas eh, magnesio en oro a través de aceleradores de partícula y que también un subproducto de estas plantas nucleares es oro, solo que es radioactivo, entonces no nos sirve. El Y problema bueno, es que no es rentable, ¿no? No, Pero si no, pues ya es todos que seríamos ricos. bueno, le podemos pagar con oro a los quienes caiga gordo con ese oro radioactivo. no, oye, amaneciste muy, Toma, te pago con esto y es oro. ¿con qué se quedan el día?